Hola y bienvenidos una semana más a Solidarios. Hoy le hemos preparado un programa especial. Les vamos a invitar a que viajen con nosotros hasta Bolivia, uno de los países más pobres de América y al mismo tiempo uno de los más bellos. Un país donde gran parte de su población es indígena, donde el español convive con el quechua, donde se mezclan culturas pero al mismo tiempo se separan. Les invitamos a que viajen con nosotros hasta la provincia de Las Muñecas. Allí trabaja la ONG Interred. El objetivo es la educación y conseguir que estas gentes sean autónomas. Les hablaremos de la mujer indígena, de la educación de los más pequeños, de la creación de un banco de semillas. En definitiva, les contaremos cómo viven y cuáles son los proyectos de esta ONG española. Les invitamos a que comiencen el viaje con nosotros. Bienvenidos. Ha pasado más de un siglo desde su pérdida en una guerra frente a Chile, pero Bolivia aún añora el mar. Una nostalgia apenas aliviada por la variedad de paisajes de un país que parece tenerlo todo a lo largo de una superficie 4 veces superior a la de España. Un espacio inmenso, sin salida al Pacífico, para una población que no llega a los 8 millones de habitantes, en su mayoría indígenas, herederos de incas y civilizaciones preincaicas. Desde 1825, país independiente sujeto a los vaivenes de una historia política en la que abundan los golpes de Estado y las revueltas populares. En 1982, la llegada al poder de Siles Zuazo pone fin a años de regímenes militares e inicia una etapa democrática no exenta de sobresaltos. El más reciente sigue impregnando las calles de El Alto, la ciudad crecida a la sombra de La Paz, capital política de Bolivia. Su casi millón de habitantes, fruto de la migración desde las zonas rurales, protagonizan las movilizaciones de la llamada Guerra del Gas entre septiembre y octubre de 2003. Las protestas se centran en la exportación de esa riqueza a Estados Unidos y México. Como alternativa, piden su industrialización. El gas para los bolivianos, una frase que se ha repetido siempre en defensa de los numerosos recursos naturales de Bolivia, como el petróleo, el agua o el estaño. La guerra del gas termina con la vida de más de 70 personas en enfrentamientos con el ejército y provoca la caída del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni para los bolivianos, quienes lo desprecian por su papel sin escrúpulos en esos días. Recientemente, el Parlamento ha autorizado el juicio político al exmandatario. El nuevo presidente, Carlos Mesa, cuenta con un mayoritario apoyo popular, pero no lo tiene fácil. Los problemas se acumulan en Bolivia, un país con un 60% de la población sumida en la pobreza, con una tasa de analfabetismo que supera el 20% y una esperanza de vida de 58 años para los hombres y de 64 para las mujeres. La economía es eminentemente agrícola y ganadera. De la riqueza se pasa a la pobreza sin apenas escalones intermedios. Punto y aparte merece el tema de la coca. El tradicional cultivo de esta planta sagrada, de múltiples propiedades benéficas, choca de frente con la lucha impuesta desde Estados Unidos contra el narcotráfico. Las leyes distinguen entre cultivos legales, para consumo local, unas 12.000 hectáreas, e ilegales, el resto hasta sumar 28.000 hectáreas que deben ser destruidas. Las protestas de los cocaleros han sido una constante y queda abierta una solución para los miles de campesinos cuya economía se basa, desde siempre, en el cultivo de coca. En este contexto, Solidarios inicia un viaje por Bolivia. El punto de partida, La Paz, con su extraña mezcla de lentitud y caos. Una ciudad fascinante a casi 4.000 metros de altitud. Aquí se vende todo y de todo. Que los niños trabajen es algo habitual. Desde las movilidades, los pequeños autobuses públicos, se vocean los diferentes destinos de llegada incierta. El tiempo es lo de menos. Vestidos tradicionales y ropa a la occidental, todo ello mezclado desde el centro histórico con la iglesia de San Francisco hasta el centro vivo, en el Prado y la Plaza del Estudiante. Un aparente silencio se instala al dejar atrás la ciudad y su tráfico caótico.
Nos dirigimos al altiplano, la tierra situada entre las grandes cordilleras, un paisaje camaleónico. Desde tierras llanas y desérticas a las montañas, en las cabezas de valle, con su vergel de plantas y cultivos en terraza. Estamos a 260 kilómetros de La Paz, pero llegar hasta aquí puede convertirse en una pequeña aventura que se puede prolongar hasta más de 12 horas. El camino es bastante complicado, está lleno de curvas, solamente está asfaltado en un tramo del principio, el resto son constantes pendientes, subidas, bajadas e incluso puede ser peor en época de lluvias, ya que se convierte en intransitable y deja prácticamente incomunicada la zona. Todo ese recorrido lo hemos hecho para llegar hasta aquí, hasta Titicachi. Una comunidad en las faldas del Cerro Luquisani, en la provincia de Muñecas, dentro del departamento de La Paz. Dicen que la fundaron antiguos habitantes de una localidad del mismo nombre junto al lago Titicaca. En cualquier caso, los rostros de sus habitantes, sus costumbres, su lengua materna, para unos el quechua, para otros el aymara, son el espejo de un origen remoto y una misma cultura. Este grupo étnico, el grupo Moyo, se diferencia del contexto en el que está ubicado, que es el contexto aymara, por un rasgo importante de la cultura que es la cosmovisión. La cosmovisión Moyo tiene una característica importante que define su ser esencial, que es el de pertenecer a un lugar y luego tener la perspectiva de ir hacia otro espacio, otro lugar, donde habitan los otros seres, los que han partido de este nivel. La vida aquí nunca ha sido fácil, y si una imagen pudiera valer para certificar el sufrimiento de la gente durante generaciones, elegiríamos esta, los restos de la antigua hacienda en la cercana comunidad de Moyo. Desde esta casa, hoy dejada en ruinas como deseo de destruir el pasado, el patrón, dueño de las tierras, dirigía con mano de hierro y látigo el trabajo de cientos de campesinos, auténticos esclavos sin derecho a nada. Una situación que permaneció incluso después de la Revolución de 1952. Había los recuerdos del pasado dolorido de Bolivia, sé que había patrones. 52 todavía seguía el ponqueaje, la gente era esclavo. Fue liberado, luego volvieron los patrones y dominaban mucho. Y entonces la gente que tenía cierta libertad se fue por el alcoholismo. Teníamos como 8 o 9 fiestas de una semana, 8 días, 10 días, donde varones y mujeres estaban completamente ebrios, día y noche sin parar. Los más ancianos aún mantienen vivos estos recuerdos. Por eso, recuperar la independencia, mirar de frente y reivindicar la propia cultura indígena es un ejercicio lento pero fundamental para estas comunidades. Una lección aprendida en este recinto que hoy visitamos gracias a la labor de la ONG española Interred, nuestra anfitriona en este viaje. La organización, promovida por la institución teresiana, presta su ayuda al Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario, nombre completo del CETA. Se trata de un centro de educación de adultos muy peculiar. Sus profesores tienen muy claro a quiénes dirigen la enseñanza. Ellos son agricultores. Ellos viven en la naturaleza y en contacto con la naturaleza, entonces no podemos hacer una educación bancaria en una aula cerrada, ¿no? Tiene que ser una cosa abierta y muy dinámica. Entonces para eso hemos elaborado bastantes materiales, para que no sea una especie de tortura pasar clases, ¿no? Sino que sea algo creativo, algo que se renueva, donde ellos participan, donde se sientan sobre todo apreciados, porque también los que llegan aquí son personas que han dejado la escuela porque no se los valora como personas, como indígenas, el idioma, el color de la piel, la discriminación es muy alta. Desde hace 11 años, primero como delegación y después como entidad independiente, el CETA realiza un trabajo que partió de cero y solo posible gracias a la entrega de los profesores, sin horas libres, con un sueldo escueto, y el entusiasmo que han sabido transmitir a los participantes. Han tomado como base la rama de agropecuaria. Desde ahí, y siempre con un sentido práctico, enseñan otras materias como humanidades y técnica. Sirva de ejemplo este taller de electromecánica
o este otro de mecanografía. Cada logro del Z es una batalla ganada a las duras condiciones de trabajo. Esta tierra, situada en plena montaña, sufre frecuentes deslizamientos. Para frenarlos, han creado huertos en terraza, donde cultivan sus propias hortalizas y los alumnos aprenden a mejorar sus parcelas, aquí llamadas chacras. Durante generaciones, el maíz y la patata han sido los únicos productos que daba una tierra mal abonada y peor aprovechada. En el Z han aprendido a sembrar y cuidar hortalizas, a sacar rendimiento a una tierra ahora fértil que les permite tener excedentes para la venta. Así lo explica Marcelino. La tierra madre, yo he hecho como una señora, está llorando. Pero sus lágrimas como sanjits se está haciendo en las parcelas. Sanjits, pero yo estoy viendo, pero no siento nada. Unos sencillos dibujos para contar cómo la madre tierra, una anciana que llora, se muere ante la falta de cuidados del campesino. El abuelo de Marcelino ya cultivaba esta chacra, pero ha sido su nieto el que ha conseguido rentabilizarla a fuerza de aprovecharlo todo. Desde el abono de los animales a la escasez de agua para riego. Todo lo ha aprendido en el Z. Un camino también seguido por Lidia. En su chacra crecen las hortalizas. Un pequeño milagro para esta joven que tuvo que superar sus miedos para entrar en el Z. Ahora es el mejor apoyo para sus padres y gracias a su esfuerzo ha conseguido hacer de su parcela un terreno productivo. Una de las finalidades de este centro de formación es conseguir que lo que un participante aprende sea un beneficio para su comunidad. Por eso, al finalizar los estudios y durante un periodo de 6 meses, tienen que trabajar para la colectividad. De esa entrega a los demás ha hecho su vida Manuel. Antiguo participante del Z, estudia veterinaria, mientras ayuda a sus vecinos de la comunidad de Moyo. Les explica cómo deben cuidar a sus animales, qué vitaminas deben darles, cómo hay que desparasitarlos y qué vacunas son necesarias. Este último consejo se convierte en un ritual práctico en este campo de fútbol improvisado centro veterinario. Me interesaba siempre por qué están sufriendo nuestros compañeros, digamos, ¿no? Porque siempre a vos que teníamos, porque antes manejaba a los pueblos, a los comunarios, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, porque siempre autoridades políticas manejaban, abusaban los policías. Recuperar el orgullo, el sentido de la dignidad, de pertenencia a un pueblo antiguo, es el fin último del aprendizaje en el Z. Para empezar, todos reciben como tratamiento el nombre tradicional en su cultura para expresar respeto, hermano o hermana. Después, el idioma que aprenden a leer y escribir es la lengua materna, el quechua o el aymara. El castellano se enseña como segundo idioma. Hay esa discriminación. Nosotros vamos a La Paz, viajamos, ahí nos tratan mal. Sí, cuando nos vestimos a estas cholas, recién nos respeta. Cuando vamos con nuestra cultura no respeta. Una discriminación sufrida más directamente por las mujeres. Ellas lo dicen, mujer, campesina e indígena, 3 ingredientes para hacerles sentir en posición de inferioridad. En este aspecto también, la enseñanza impartida desde el Z es básica. Para ellas, junto a los estudios reglados, hay clases de alfabetización una vez por semana. Es un tiempo esperado por todas, el único para ellas mismas. La mayoría estamos en la casa rehaciendo las cosas del hogar. También con el trabajo de todos los, ¿cómo se dice? Hacer chacra, pastear animales, rehacer las guaguas, recibir al hombre con almuerzo, con cena, con todo. Entonces, cuando la mujer no estamos acá, estamos yendo a pastear, haciendo chacras. Cuando el hombre va a chacra, la mujer siempre estamos cargados de la merienda, vamos al lado detrás de él. Entonces, llegamos a la chacra, hacemos todos los debidos de la chacra,
Luego, cuando ya es las 12, nos hacemos nuestro fiambre que hemos llevado, nos hacemos merendar. Después que ya pasó eso, ya empezamos un poquito de descanso, y luego pues otra vez media vuelta al trabajo hasta terminar. Es la que maneja el hogar, maneja la educación de los hijos y encima ella piensa también en educarse, en saber, aprender cómo maneja todo ese mundo solo de ella. Entonces también se interesa, ¿no?, en aprender a leer y a escribir. Como en el caso de Gregoria, su marido, participante del Z, la animó a acudir a clase. Tuvo que esperar un tiempo hasta que sus hijos crecieran. Y es que la familia es una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Ahora, en este taller de costura, Gregoria ha aprendido a hacer ropa para los suyos y piensa, en un futuro, coser otras para la venta. Como estaba en la casa también, nada de orientaciones no había. Ahora, cuando venimos así, y ya hay estos cursos así, ya recibimos estas orientaciones. Recién me parece que me estoy despertando. ¿Sí me parece? Sí, antes creo que estaba durmiendo. Sí. Sí. Un despertar vivido por la mayoría de estas mujeres. En ese tiempo que han creado como propio, el de los días de clase, comparten experiencias y disfrutan de una intimidad de la que carecen el resto del año. Instantes que proporcionan imágenes insólitas como las de este partido de fútbol. Sin dejar su ropa tradicional, corriendo por un césped inexistente para dar patadas con sandalias a un viejo balón. Sus risas, la diversión en sus rostros, son el mejor ejemplo de que algo está cambiando. No están, digamos, orientados algunas veces, ¿no? Ya cuando son pequeños crecen, siempre dicen a las mujeres, ya ustedes son mujeres nomás, no mandan a sus papás a la escuela, después ya necesita orientación, por lo menos ya puede avanzar, ¿no?, las hermanas. La discriminación es más fuerte, ¿no?, por ser mujer, por ser indígena. La participación es muy poca, entonces aquí en el mismo centro tenemos que trabajar esta situación, porque hay discriminación también dentro del mismo centro. La mujer tiene fuerza en la boca, el hombre tiene sí fuerza en sus músculos, pero con la mujer no, pues. Sí. Hombres y mujeres trabajan en igualdad en este centro de adultos. El nexo de unión es el cuidado de la tierra y de los animales. El invernadero, propiedad del Z, sirve para tratar con especial mimo determinados cultivos. Los animales son también de la comunidad. Tradicionalmente no se les ha prestado mucha atención, por lo que a menudo enfermaban y morían. Aquí han conseguido incluso mejorar algunas razas. La compra de semillas es otra opción para los participantes del Z. En este almacén demandan las necesarias. Después, para algunos, llegará el momento de volver a casa. Quienes viven en Titicachi lo tienen fácil, pero a quienes viven en otras comunidades les espera una larga caminata. El tiempo marca un ritmo distinto. Hay múltiples historias de gente que ha pasado días caminando solo para volver a casa. Este lugar crea raíces. Sus paisajes impresionantes, el apego a la naturaleza de quienes han nacido aquí, hace que a pesar de las dificultades, la mayoría quiera permanecer. En otros tiempos, muchos emigraron a los yungas, la zona tropical, o a La Paz, buscando un futuro mejor. Aún lo hacen, pero a pesar de ello, no olvidan su tierra. Cuando van a la ciudad, por ejemplo, se agrupan o eligen residencia en torno de un mismo barrio. Esto tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia, como dije, y se detecta esto porque cuando a alguno de ellos se le pregunta ¿quién eres?, ellos responden «soy de». La permanencia de este mundo depende, sobre todo, de cómo quieran y puedan estos bolivianos afrontar su futuro. Cualquier avance siempre estará basado en la educación.
Es una población muy cerca de la naturaleza, con sus divinidades, sus realidades, los espíritus por todo lado, y entonces evidentemente tienen, pero eso rompe también, no puede más resistir a un mundo donde ahora la televisión entra, los videos, DVD, cualquier cosa está aquí, saltan 2 generaciones. Todos dicen cómo han ido cambiando los hombres en cuanto a su actitud hacia las mujeres, como antes nunca ayudaban en su casa y ahora sí, se sienten implicados, saben lo que es pelar una papa, eso, y se sienten solidarios, ¿no? Entonces, en todas las historias de los que salen, hay pues muchísimo, ¿no? Entonces, decir cómo han crecido. Hoy en el Z celebran el Día de la Mujer Boliviana. Las hermanas se reúnen y por grupos muestran los avances realizados en sus estudios. El periódico Mural es la fórmula elegida para mostrar el duro trabajo cotidiano. Lo que llaman sociograma sirve para mostrar cómo los conocimientos de matemáticas son útiles para evitar el engaño durante el trueque, forma habitual de comercio. Dicen que educar a una mujer es educar a un pueblo. Yo quiero decir a todas las mujeres de mi edad que ellos también tienen que decidirse de una vez, estudiar, seguir adelante, avanzar. Bueno, aquí estudiar es bonito, es feliz, es tranquilo. Suena el himno del Z. En su letra, cantada en quechua, aymara y castellano, se dice que servir al pueblo es la única razón para luchar. Una conciencia de grupo que encuentra su reflejo al izar la huipala, la bandera multicolor, símbolo del movimiento indígena. Para nosotros, llega el final de nuestra escapada a un mundo que hemos contemplado huyendo de las comparaciones. De fondo siempre las montañas y esas nubes eternas. Dicen que viven en las nubes, en el país de las nubes, pero sin perder de vista nada de lo que aquí sucede. Desde los primeros compases del día hasta que cae el sol a primera hora de la tarde, dejando un largo paréntesis de noche. El único descanso para quienes nunca han sabido lo que es el ocio. Es el momento de ellos, de quienes tanto han tenido que pelear para llegar aquí, al comienzo de un viaje hacia su propio futuro, el primero en el que podrán elegir en primera persona. Hemos llegado al final de nuestro programa. El equipo de Solidarios se encuentra ya preparando nuevos temas para la próxima semana. Pero antes de irnos queremos dejarles con imágenes que nos devuelven de nuevo hasta Bolivia. Hasta la semana que viene, aquí, en Canal 2 Andalucía.